Hola, hoy vamos a hablar acerca de los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. Tenemos este volumen que se llama volumen corriente. Es una inspiración y una expiración normal, como cuando nosotros estamos sentados tranquilos en nuestra casa. Este volumen corriente es de aproximadamente 500 mililitros. Acordémonos que los volúmenes siempre se van a medir en unidades de mililitros, ¿de acuerdo? Para que no se les vaya a olvidar. Y entonces tenemos que se llama volumen corriente, que inspiramos y expiramos de manera tranquila y tenemos que es aproximadamente 500 mililitros. Al final de esto, nosotros vemos que este volumen corriente le podríamos llamar también volumen de ventilación pulmonar. ¿Por qué? Porque la ventilación es lo que nosotros hacemos cuando estamos tranquilos, ventilamos, ¿no? No hacemos una inspiración forzada ni una expiración forzada, solamente estamos ventilando. Es volumen corriente, un volumen de ventilación pulmonar. Después nosotros tenemos este volumen que está aquí, volumen de reserva inspiratoria. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo les digo metan todo el aire que puedan, es lo que ustedes van a hacer, meter una gran cantidad de aire. ¿Qué es lo que es el volumen máximo que ustedes van a poder inspirar? Este volumen es volumen de reserva inspiratoria. Y después de esto nosotros tenemos este de aquí, volumen de reserva, inspiramos, expiramos, volumen de reserva expiratoria, que es el volumen máximo que se puede expirar. Pero ¿qué creen? No es el volumen máximo de nuestros pulmones. Siempre queda aquí un volumen. Después del máximo expirado, queda aquí un volumen. Este volumen se le llama volumen residual. Ese volumen residual es el volumen que permanece en los pulmones tras tu expiración. ¿Por qué permanece? Porque los alvéolos, acordémonos que los alvéolos son como unas burbujitas, estos alvéolos tienen que tener aire dentro. Entonces ese volumen no puede salirse porque si no se colapsaría totalmente mi pulmón. ¿De acuerdo? Y bueno, nosotros tenemos ya otros valores que se les llaman capacidades pulmonares. Voy a borrar de este lado. Entonces nosotros aquí tendríamos volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria. Eso nos daría una cosa que se llama, desde aquí hasta acá, sería volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria. Esto le llamamos capacidad vital. Dicho de otra manera, es toda la capacidad que nosotros tenemos de inspirar y expirar aire. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos varias capacidades. Iba a borrar, pero mejor lo voy a ocupar. Capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria tendría que ser volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Entonces, capacidad inspiratoria sería volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? Y luego tenemos una cosa que se llama capacidad residual funcional. Esta capacidad, voy a escribirlo, capacidad residual funcional va desde volumen de reserva expiratorio hasta el volumen residual, como su nombre lo indica.
Entonces, ¿qué sumamos? Volumen de reserva expiratoria y volumen residual. ¿De acuerdo? Esas son las capacidades pulmonares. La capacidad pulmonar total sería la suma de volumen corriente, volumen de reserva expiratoria, volumen de reserva inspiratoria, más volumen residual. Esa sería mi capacidad pulmonar total. Incluyo a la volumen residual. En cambio, capacidad vital no incluye mi volumen residual, ¿de acuerdo? Eso es con respecto a las capacidades. Voy a... ¿Ok? Nosotros tenemos esas capacidades pulmonares, pero ¿qué nos ayuda para hacer el intercambio gaseoso? ¿Qué necesito para que se haga el intercambio gaseoso? Pues primero, y muy importante, necesito unidades funcionales. Cuando yo hablo de unidades funcionales, ¿de qué estoy hablando? Alvéolos. ¿De acuerdo? Alvéolos funcionales. No me sirve el espacio muerto fisiológico o el espacio muerto anatómico. Me sirven solamente las unidades que sean funcionales, que hagan un buen intercambio. ¿Qué más necesito? Pues la segunda cosa que voy a necesitar es diferencia de presión. ¿De qué gases? Los dos gases que voy a intercambiar. CO2 y O2. Dióxido de carbono y oxígeno. Si no existen estas dos condiciones, no voy a hacer un intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Bueno, yo necesito saber qué unidades están funcionales y qué unidades no están funcionales. Y aquí viene el ejemplo. Si yo tengo aquí A y yo tengo aquí B. Son dibujos a mano alzada, chicos, acuérdense, vamos a imaginar que estos dos dibujos A y B son exactamente iguales. Y vamos, yo tengo esta la circulación y yo aquí tengo A y B. ¿Sí? Si yo tengo A y B, pues la diferencia es la cantidad de sangre que va a fluir por A o por B. Nosotros vemos justamente que en general ambos van a hacer intercambio, ambas son unidades funcionales. Bueno, pues vemos que este alvéolo está gordito, está expandido y esta es una unidad funcional, esta también, que es lo único que varía la cantidad de sangre que reciben. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Que normalmente, dependiendo de la porción del pulmón a la que nos estemos refiriendo, apicales, intermedios o basales, va a ser lo que nosotros vamos a encontrar en cuanto a perfusión. Gravitacionalmente, nosotros sabemos que estos son los que se encuentran en apical y estos son los que se encuentran de manera basal. ¿Sí? ¿Lo encontramos en nuestros pulmones? Sí. Entonces, nosotros vamos a ver que estos neumocitos tienen que ser neumocitos, bueno, estos alvéolos tienen que ser neumocitos tipo 1. Tiene que tener neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, pero me interesa sobre todo que en la cara basal haya neumocitos tipo 1. ¿Por qué? Porque los neumocitos tipo 1 son los encargados de hacer el intercambio, mientras que los neumocitos tipo 2 son los que van a estar encargados de hacer mi factor surfactante. Entonces, para que haya muy buen intercambio, tiene que haber neumocitos tipo 1 en la parte basal. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues que el vaso tiene que tener su sistema endotelial completamente impecable. ¿Por qué?
Si no estuviera el endotelio y no estuvieran los neumocitos tipo 1, bueno, o hubiera algo entre estos dos, ¿qué creen que pasaría? Pues no habría intercambio. Así de importante es que estén esas partes totalmente bien irrigadas. Algo que tienen que investigar es apical, intermedio, basal, dónde se da mejor el intercambio. Luego platicaremos de eso. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos el hilo. Si este hilo está ensanchado o hay proteínas o pasa algo que esté aquí en medio, nosotros vamos a tener una deficiencia en el intercambio gaseoso. ¿Qué es el espacio muerto fisiológico? Los alvéolos que no funcionan. ¿Y cuál es el espacio muerto anatómico? Bueno, pues toda la columna de aire que se queda en nuestras vías aéreas superiores. La que llega de mi nariz, pero no llega hasta mis bronquios. ¿De acuerdo? Y bueno, nosotros para hacer el intercambio gaseoso, ¿qué es lo que vamos a requerir? Requerimos neumocitos funcionales y requerimos flujo sanguíneo. Requiero neumocitos tipo 1 en la parte basal y células endoteliales en contacto. ¿Y luego qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucede? A mí me gusta, como no lo vamos a ver microscópicamente, me gusta hacer una gráfica. ¿De acuerdo? Y esta es la gráfica. Esta es una gráfica que me ayuda a saber qué es lo que pasa. Yo tengo una presión parcial de oxígeno, esa es la cantidad de oxígeno que yo voy a estar inhalando en mi presión parcial. Y esta es la saturación de oxígeno en mi hemoglobina. Saturación de oxígeno, ¿en dónde? En mi hemoglobina, ¿de acuerdo? En teoría, nosotros lo ideal sería que si vivimos a nivel del mar, osciláramos los 100% saturación de oxígeno en la hemoglobina. Pero normalmente nosotros no vivimos a nivel del mar y por lo tanto no se ve. Esa es mi curva normal. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, si yo tuviera todo, absolutamente todo normal, mi oxígeno normal y yo respiro normal y todo funciona correctamente, yo tendría que aproximadamente con 40 de presión parcial de oxígeno, ¿se acuerdan de las presiones atmosféricas de la vez anterior? Con 40 de presión parcial de oxígeno yo saturaría al 50% total mi hemoglobina. ¿Esto qué quiere decir? Que si aumenta la presión parcial de oxígeno, más o menos alrededor de 60 yo ya tendría un 100% saturación de mi hemoglobina. Pero luego les hablan de un desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué es eso? Factores que pueden afectar esa presión parcial de oxígeno y la relación con la saturación de hemoglobina. ¿Eso qué quiere decir? La curva se va a la derecha o decimos de otra manera que la curva se aplana y se desplaza a la derecha cuando mi P50 se vuelve mayor. ¿Eso qué quiere decir? Necesito mayor presión parcial de oxígeno y entonces mi P50 se va a dar hasta los 60, cuando antes a los 60 yo tenía mi saturación del 100. ¿Qué otra cosa puede afectar? Bueno, si yo tengo fiebre. Yo tengo fiebre, aumenta la temperatura y entonces desplazo mi curva hacia la derecha. ¿Qué otra cosa puede afectar? Bueno, intercambiamos CO2 y oxígeno, ¿no? El oxígeno, la afinidad del oxígeno cayó, pues ¿qué creen? La presión del CO2 aumenta y entonces puede modificarse esta curva. ¿Qué más puede pasar? Bueno, yo tengo un aumento del 2,3 difosfoglicerato y eso va a generar que esta curva también se desplace. O bien, yo tengo una disminución de la cantidad de hidrogeniones, del pH. ¿Y qué va a generar? Que mi curva se desplace a la derecha. Si bien este no es el único cambio, si se desplaza a la derecha quiere decir que también se puede verticalizar y desplazarse hacia la izquierda. Se desplaza hacia acá, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si se desplaza hacia acá? Bueno,
pues la P50 baja, con menos oxígeno, llego a mi 100% de saturación. ¿Qué más pasaría? Bueno, cuando baja la temperatura corporal, aumenta la difusión de gas. Cuando disminuye el PCO2, disminuye el 2,3 difosfoglicerato, o cuando aumenta el pH. ¿De acuerdo? No es que sea mejor, lo mejor es que nuestra curva esté en lo normal. Pero ¿qué pasa? Hay modificaciones que van a generar esto. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que la temperatura influye en cómo se difunden los gases? Pues aquí está. ¿Qué más me va a afectar? Bueno, pues también la cantidad de aniones o hidrogeniones. Y bueno, nosotros sabemos que el oxígeno va disuelto en la sangre, pero también va unido a proteínas. Y nosotros sabemos que de todo el oxígeno que vamos a transportar, $2 va disuelto, que es el oxígeno que está disponible para los tejidos, y 98% va unido. ¿Unido a quién? A su proteína favorita, hemoglobina. Acordémonos que la hemoglobina tiene cuatro subunidades de transporte de oxígeno, ¿de acuerdo? Y estas 4 subunidades normalmente son 2 alfa y 2 beta. ¿Okay? Si tiene 2 alfa y 2 beta, tenemos hemoglobina A de adulto, y normalmente está constituida por 2 unidades alfa y 2 unidades beta. ¿Ok? Tenemos otra hemoglobina que es la hemoglobina F de fetal, cuya curiosidad tiene que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Entonces vamos a ver que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, como lo mostramos aquí. Esa sería la hemoglobina F. Algo muy característico de la hemoglobina fetal es que tiene muchísima afinidad por el oxígeno, mucha más que la hemoglobina A del adulto. Y por lo tanto tiene mejor transporte del mismo oxígeno. ¿De acuerdo? Algo que se me había olvidado mencionarles es que hace rato mencioné una cosa que se llama 2,3 difosfoglicerato. Esta cosa, el difosfoglicerato, es un producto de la glucólisis, un subproducto de la glucólisis que en realidad lo que hace es inhibir a la hemoglobina. No tiene nada que ver con el 1,3 difosfoglicerol, que eso sería el factor surfactante. ¿De acuerdo? Y algo que debemos de saber es que la hemoglobina, 1 gramo de hemoglobina, tiene la capacidad de cargar 1,34 mililitros de oxígeno, de transportar o cargar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo sé que el gasto cardíaco lleva un oxígeno disuelto menos el oxígeno unido a hemoglobina. ¿De acuerdo? Eso es a grandes rasgos, y para terminar, las bases antes de saber cómo se hace el intercambio gaseoso. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.